Buenas noches. Siguiendo con esta serie de charlas con respecto al conflicto o guerra en Ucrania, ya pasaron más de 100 días, 3 meses y una semana aproximadamente, y quisiera hacer algunas reflexiones al respecto. Bueno, se está produciendo Eh, un cambio se produjo ya en los comentarios anteriores, cómo se había reestructurado el sistema militar ruso, en el sentido que cambiaron la estrategia y se volcaron con todo su poder en la zona del Donbass, en el este de Ucrania, donde están las repúblicas Donetsk y Lugansk, en la zona de Crimea, y tomaron ya toda esa zona. O sea, esa zona estaba eh, esas dos repúblicas tenían ocupando la mitad de lo que sería su república o la provincia. Y bueno, están haciendo una campaña muy fuerte, ya lo expliqué anteriormente, que están haciendo movimientos de pinza desde el sur y desde el norte, ahora en la zona de Severodonetsk. Cambiaron totalmente la estrategia y la forma táctica también de operar. O sea, está usando capacidad eh, su capacidad de fuego de artillería, eh, especialmente con los lanzacohetes. Y no quisiera entrar en todos los detalles técnicos porque ahora en la actualidad se observa que la cantidad de expertos que hay en los temas militares con respecto a, a este conflicto, a esta guerra, esta intervención especial, como lo denomina Rusia, y que en el fondo es una intervención militar especial, porque no ha declarado la guerra Rusia, ni se ha movilizado, y lo está haciendo con el sistema eh, corriente de sus fuerzas armadas. Si bien está recurriendo a ciertas reservas, porque uno de los problemas que aducen es la falta de, de personal. Dicho esto, también quisiera comentar que es muy difícil tomar una idea eh, acabada de lo que sucede, porque los medios periodísticos, tanto especialmente los de Estados Unidos y los aliados de la NATO, son totalmente parciales y se encargan de hacer lo que se llama la guerra psicológica por los medios de comunicación y por todo tipo de posibilidades para desinformar. Y hasta el momento, estos 3 meses, si uno seguía la narración de los medios de Estados Unidos y los europeos, especialmente alemanes, ingleses, que son los que más repercusión tienen, y por supuesto los medios masivos de Estados Unidos, la NBC, etcétera, etcétera, CNN, bueno, que todos dicen al unísono la misma, la misma tipo de narración de las noticias. Y normalmente con exageraciones y tratando de apelar a la emoción del público. Obviamente dejando bien sentado que la guerra es un drama, es un drama terrible para los que la soportan, y que es la mayoría del pueblo, en este caso del pueblo en Ucrania, en las zonas afectadas, especialmente en la zona del este de Ucrania, aunque también han afectado otros lugares de Ucrania,
por los bombardeos de misiles y los bombardeos aéreos, y también en las ciudades de la zona de combate, por supuesto la artillería. Pero son los que realmente sufren, pero se llama siempre la tensión emocional a- al, al público que, que no tiene claras ideas de lo que está aconteciendo, que normalmente tienen una idea muy vaga del conflicto, porque a mí me ha llevado muchas charlitas para explicar someramente lo que es el conflicto, porque hay que remontarse al siglo pasado y hay que hacer un poco de historia con respecto a este conflicto puntual. Las cosas están cambiando, o sea, ahora están tomando nota de que las fuerzas de la operación especial rusa en Ucrania y en la República de Donetsk, Lugansk y en el sur, en la zona de Kherson y acercándose a, a Odessa, que por el momento no está involucrada. Eh, Rusia se está imponiendo. Ahora, si tomamos el apoyo que le está dando Estados Unidos, eh, es muy fuerte, y lo mismo que Alemania, Inglaterra y otros países de menor posibilidades y más chicos dentro de la NATO, especialmente muchos que eran ex Pacto de Varsovia y están enviando material. Ahora, este material crea también problemas logísticos y problemas de instrucción, porque son distintos tipos de armamento. Pero también el ejército ucraniano se está siendo entrenado en parte en Alemania y en Polonia, lo que le da una cierta, digamos, profundidad estratégica. Con respecto a la profundidad estratégica, Rusia operaba sobre líneas exteriores cuando estaba en la zona de Kiev, que tuvo que eh, exteriormente reintegrarse en Rusia, y para volver a entrar en la zona del este. Ahora lo está haciendo en líneas interiores, y como ya están restablecidas las comunicaciones entre Rusia en sí y las repúblicas separatistas, y ya estaba restablecido el puente hacia Crimea en el istmo de Kerch, pero no obstante ahora se incrementan las posibilidades, porque ya es una línea continua entre Donetsk, Lugansk y Crimea y Kherson, que posiblemente esa zona vaya a ser también incorporada a Rusia de alguna forma. Rusia está dando los pasaportes a todas las personas que lo solicitan de origen ruso. Y también están haciendo una administración en esa zona, eh, eh, trabajando ya con los bancos y la moneda en rublos, también en grivnas, pero de forma transitoria. Entonces, la idea que uno puede suponer es que esa zona también va a quedar incorporada a, a la parte de independencia de Ucrania. Así que vemos que se está cerrando
la parte que da sobre el mar Negro, y solamente quedaría Odessa como puerto por el momento en poder de Ucrania. Eh, Desde el punto de vista militar, se está desarrollando de acuerdo a las informaciones que uno puede recibir de la prensa abierta, de open sources. Y hay que viéndolo como yo lo he hecho en charlas anteriores, describiendo lo que efectivamente está sucediendo, y también describía que el ejército es como una planadora, y efectivamente el ejército de la Federación Rusa es como una planadora, trabaja mucho con la artillería. La artillería incluye los misiles. Eh, Hacen una lluvia de misiles de 4 kilómetros, pueden llegar hasta 30, y ese tipo de armas se presta muy bien para este combate a campo abierto. Y justamente en campo abierto, en las zonas no urbanas, el ejército eh, se impone por su propia fuerza y organización. Eh, las cifras de bajas ucranianas y rusas, bueno, difieren de acuerdo a quien las entrega, pero ya el gobierno ucraniano está diciendo que están perdiendo entre 200 y 500 eh, eh, hombres por día, o soldados, y 1000 con heridos. Y esta es una cifra increíblemente alta para ese ejército que estamos hablando de ejércitos de 200.000, 250.000 hombres, o sea que pueden tener 30.000 bajas en un mes, y ya llevamos 3 meses, y es muy difícil reponer semejante cantidad de bajas en tan poco tiempo, y sobre todo sobre estas masas eh, de hombres que son reducidas en comparación con la población. En Ucrania estamos hablando de 40 millones, es un poco más, 45, pero ya se ha reducido a 40 y menos también, y descontemos los desplazados y los desertores. Y Rusia tiene 145 millones de habitantes, y estamos hablando de fuerzas que en conjunto entre las dos partes no llegan a 250.000 por parte, o 300.000, no llegan a 500.000, o sea que las fuerzas que chocan eh, no son numerosas con respecto a la población. Por otra parte, en los tiempos modernos, las guerras generalmente tienden a ser breves, intensas y con gran uso de tecnología. Y la combinación de ambas. Y así están las cosas. Los canales diplomáticos prácticamente están cortados, no se hablan, no hay nuevas negociaciones. Y si vemos la situación en general, diríamos que ya hay una cierta cambio, un leve cambio de la información con respecto a los medios de Estados Unidos y sus aliados, en los medios periodísticos, y ya están informando de las pérdidas, de las dificultades, lo mismo que hablan, así lo dicen eh, desde el gobierno de Ucrania hasta el presidente también, que es siempre inflamatorio,
y alentando las emociones y la resistencia, pero eso tiene un costo en vidas enorme para un resultado que es muy posible de que en esta parte del conflicto Rusia se está imponiendo. Ahora, queda por verse qué pasa dentro de un tiempo si Rusia consigue tomar, ya ha tomado casi un 20% de Ucrania. ¿Qué pasa con el resto? O sea, del Dnieper hacia Lviv y hacia toda la parte oeste de Ucrania, donde hay menos influencia de parte de Rusia en sí. ¿Y qué pasa si se produce un, un impasse, un impasse en que se consolidan las líneas en esta zona? ¿Y cuánto tiempo puede absorber Ucrania semejante desgaste? Si es por Estados Unidos, y bueno, les van a seguir enviando armas y armas y armas hasta el último ucraniano. Eh, y desde el punto de vista de Rusia, también Putin tiene el problema de que no puede movilizar porque Rusia no es la Unión Soviética y es muy difícil explicar a toda la población de los problemas estratégicos que se presentaban o los problemas de a largo plazo que se le podía presentar a la nación. Porque es muy abstracto y la gente se maneja, la población se maneja por medios emocionales. Entonces, sí, entienden que a mi parecer de que sí, que es justo, que tienen que intervenir, que no pueden permitir que Ucrania pertenezca a la NATO, todo eso en Rusia creo se entiende muy bien, pero de ahí a pasar a una movilización, bueno, Rusia, y si movilizan van a ir la juventud, pero y la juventud hasta el momento van solamente los profesionales, muy pocos conscriptos. Si bien hay una conscripción de 130.000 por año, pero no son, hasta el momento no actúan en las líneas de contacto en general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay una movilización? Ese es el dilema que tiene el presidente Putin. Porque esto, a mi juicio, se está demorando. Se suponía que esto iba a ser una operación de corto tiempo. Eh, pero no es así. La resistencia ha sido mucho más fuerte que de la esperada, sobre todo viendo cómo se ha movilizado y el territorio que se ha tomado. Si bien el 20% en 3 meses es significativo, estamos hablando de un país de 600.000 kilómetros cuadrados, el 20% son 180.000 kilómetros cuadrados. Son 120.000 kilómetros cuadrados. Entonces es una fracción de tierra, muy grande. Pero, y con pocos, y con relativos fuerzas, o sea, 250.000 efectivos. Así están las cosas. Lo que yo quisiera señalar es la respuesta que ha tenido Rusia en este caso. eh,
de los miembros de la NATO y de Estados Unidos, que responden a estrategias diferentes. Como un punto principal, los que mueven los países son las minorías, y las minorías que están en el poder. Y las minorías que están en el poder también representan a las minorías del poder económico. La- el poder político se basa en la persuasión de la gran población, las masas. Pero las minorías que son, en terminología marxista sería la alta burguesía y la pequeña burguesía, que son los que forman las minorías, los que están en el poder y los que están afuera y le disputan. Pero lo que llama, por lo menos a mí me llama la atención, es la respuesta tan fuerte contra Rusia. Entonces me empiezan a ir mis preguntas. ¿Por qué esa animosidad con Rusia de ese conjunto colectivo de Occidente? Eh, Básicamente dirían que, bueno, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y todos los minerales, petróleo, gas, eh, alimentos, o sea, tiene una riqueza enorme, enorme. Y eso fue lo que motivó siempre al resto de Europa, el resto de los países poderosos. En el siglo pasado, Alemania lo atacó dos veces, primero al Imperio Ruso y después a la Unión Soviética. Y justamente era para apropiarse de toda la zona fértil que era Ucrania y toda la parte de Rusia hasta llegar a los Urales. Y querían entrar por Ucrania y después el Cáucaso para apropiarse del petróleo. O sea, que no es nuevo, no es nuevo. Y esa intención, Francia lo hizo con Napoleón, por supuesto, y anteriormente los países escandinavos, siempre invadiendo a Rusia. Rusia después contraatacaba, pero siempre invadiéndolos, los escandinavos también. El reino de Suecia cuando tenía Finlandia, eh, también intervinieron en Rusia, lo mismo que Polonia y Lituania. O sea, eso desde el punto de vista histórico de largo plazo. En el corto plazo, hablemos de los países en los últimos 70, 80 años, 50 años por decirlo así, que fueron los países del Pacto de Varsovia, eh, que no pertenecían a la Unión Soviética, pero que formaban parte del sistema eh, de la Unión Soviética, que eran Polonia, Checoslovaquia, que era un país solo, Hungría, Rumania, y los países de Estonia, Letonia y Lituania sí pertenecían a la Unión Soviética, lo mismo que eran los del Transcáucaso, como Armenia, Georgia y Azerbaiyán. En Asia Central tenemos Kazajstán y los otros países. Pero si hablamos de Polonia, Rumania, Bulgaria en menor grado, el único país que netamente está a favor de Rusia son los eslavos del sur, Yugoslavia, que es ahora lo que fue la ex Yugoslavia. Eh, bueno, Belgrado los apoya a Rusia. Pero si no, hay una animosidad muy fuerte de esos países contra Rusia. Esos son, hablando de los países de ex
Pacto de Varsovia. Y después los otros países europeos, eh, Inglaterra siempre fue un adversario, Polonia por supuesto, Rumania también. Estamos hablando de las minorías y que habría que hacer algún tipo de reflexión, de autocrítica, a ver qué es lo que pasó cuando el tiempo soviético para crear tanta animosidad contra Rusia, que era el país más fuerte de la Unión Soviética. Entonces eso habría que repensarlo. Eso es lo que a mí personalmente me llama poderosamente la atención con respecto a los países europeos y con respecto a las minorías. Las mayorías se manejan emocionalmente y eh, son fluctuantes, o sea, pueden cambiar de forma de parecer, porque no olvidemos que Italia mandó una fuerza expedicionaria y de Italia después cambió, del fascismo pasó al sistema capitalista de economía de mercado y así llamada democracia. Lo mismo que España, que mandó, también atacó, o sea, España era la España de Franco, envió las divisiones azules, o sea, y estoy hablando de los países del Mediterráneo. Eh, y estoy hablando de que atacaron a la Unión Soviética. Entonces, pero en general, la animosidad viene de los países del Báltico. Y ya que estoy hablando del Báltico, Finlandia y Suecia presentaron el pedido de incorporación a la NATO, que eso es terriblemente peligroso para Rusia. Entonces ya vemos que Estados Unidos está, a través de su instrumento que es la NATO, está atacando en el norte con Suecia y Noruega. Esta es una situación nueva que se viene posiblemente se viene preparando desde hace muchísimo tiempo. Y en el sur, Ucrania, que fue con la revolución, cambio de régimen en el 2014. Eso desde el punto de vista estratégico del conflicto no terminado, que fue primero de Unión Soviética contra Estados Unidos, era el socialismo contra el capitalismo, cuando capitularon ideológicamente y se transformaron en un país capitalista. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un país antagónico porque Rusia tiene un poder que heredó de la Unión Soviética, lo mejoró, atómico, tan grande como el de Estados Unidos. Es lo único que le permite ser independiente. Y es lo único que le permite que la guerra esta no se expanda. Pero el ataque sigue siendo insidioso, porque si vemos que Finlandia, que fue neutralizada, es largo también explicarlo, y Finlandia era una colonia de Suecia. Bueno, ahora bien, Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia en el norte y da justo en la península de Kola, donde están las bases navales, Murmansk y Arcángel. Y además están todas las fuerzas, los silos atómicos a poca distancia de la frontera con Finlandia. Y desde San Petersburgo a la península de Kola hay un solo camino ferroviario, por supuesto, de ruta, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil ser atacados ahí por el norte. Entonces esto presenta para Rusia un peligro existencial. Lo mismo que Ucrania, que no se habla. El tema de que Rusia desnazifica
Bueno, para mí es un tema lateral. Lo que movió a Rusia, que después de haber insistido para neutralizar a Ucrania, a aceptar que Ucrania no pertenecía al sistema ruso, que como Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán es el núcleo fundamental de Rusia, pero aceptando de que fuera finlandizada y aceptando de que entrara en la Unión Europea, que no iban a entrar. Turquía, que está en muchísimas mejores condiciones económicas que Ucrania, hace 30 años que no la dejan entrar. Ahí hay otro problema, porque son musulmanes. Hablando de esto, los refugiados ucranianos, por suerte, fueron bien recibidos en todos los países europeos. ¿Por qué? Porque son, también son europeos rubios y ojos celestes. Bueno, yo no tengo nada que criticar en ese respecto, pero el racismo sigue existiendo en el mundo. No neguemos la realidad. No neguemos la realidad. Eh, entonces se le presenta este doble frente que se le presenta a Rusia es muy peligroso. Y Rusia, desde el punto de vista económico, las sanciones son increíbles, pero ya las dos tendencias que había en Rusia, las dos tendencias la euroasiática y la atlantista, bueno, ya después de intentarlo en los últimos años, e intentarlo hasta el tiempo del Imperio Ruso, ser parte de Europa, las minorías fueron rechazados por múltiples motivos, pero fueron rechazados y no fueron aceptados en la actualidad. Así que en la actualidad la única política de Rusia es diversificarse, obviamente. No va a poner de nuevo un telón de hierro o acero, como dicen ahora, pero, pero tiene que diversificarse y olvidarse de Europa, porque tiene que buscar mercados en la India y en China. Dicho sea de paso, China está comprándole 50 millones de barriles para las reservas para las reservas energéticas, y la India también está comprando gran cantidad de petróleo a precio de descuento, y después le vuelven a revender aparentemente. Entonces, bueno, el mundo de los negocios es un mundo complejo y no existen las lealtades. Eh, entonces, todo esto está eh, interconectado, porque vivimos en un mundo complejo, en un mundo complejo. Y bueno, y así están las cosas, y el tiempo nos va a ir dando respuestas a los interrogantes que tenemos. Podemos apreciar que por el momento, desde el punto de vista militar, Rusia se está imponiendo en esa zona. ¿Cómo será post eh, toma de toda la parte sur? ¿Y cómo será la negociación? Y todavía no lo sabemos. Pero no puedo dejar de comentar que todas estas alteraciones también han repercutido en Estados Unidos. La energía, con las sanciones que le han puesto a Rusia, la energía, el petróleo, la oferta de petróleo, ya el galón está costando arriba de 5 dólares el galón. El galón son 3 litros y medio. Bueno, para Estados Unidos, y la inflación que se ha generado, tal vez efectos post pandemia, y el incremento del transporte internacional, y los conflictos que tiene Estados Unidos económicos con China también.
Por eso, en el tema de las relaciones internacionales, un tema va llevando a otro. El hecho está que en Estados Unidos tienen una inflación del 8% anualizada, que hace desde el año 81 no tenían semejante cifra. Tuvieron cuando el tiempo por allá, por la década del 70, tuvieron una inflación hasta el 17%, pero en Estados Unidos y Europa no son la Argentina, no van a vivir con ese problema. Nosotros tenemos en la Argentina, país de donde estoy hablando, 80 años de inflación, salvo un pequeño periodo en la década del 90, también mal hecho. Yo creo de que tanto en Europa como en Estados Unidos lo van a controlar. No va a ser una cosa. Siguen hablando de la hiperinflación. No creo que se den dadas las condiciones para llegar eh, a esos niveles, porque las fuerzas económicas que serían gravemente afectadas, y sobre todo el capital financiero que se licuaría. Entonces, el capital financiero, que es el que está dominando en la actualidad, que primero empezamos, como dice David Harvey, describiendo el marxismo, el capital industrial, después se pasó al capitalismo comercial y ahora en la actualidad el capitalismo financiero globalizado. Y eso me hace pensar de que lo financiero globalizado, trillones de dólares, no van a permitir que se licúen. Bueno, en esta pequeña nota voy a dar por concluida esta charlita. Buenas noches y gracias.